Hoy vamos a trabajar con los metales, ¿sí? Que sabemos que la mayoría de los metales provienen de los minerales. Los minerales, como definición, son una sustancia de origen natural con una composición química característica dentro de cierto intervalo en un depósito mineral cuya concentración es económicamente factible para extraer el metal deseado y de esa manera se conoce como mena, ¿sí? Entonces, vamos a ver enseguida una tablita de los tipos de minerales, ¿sí? Sabemos que los metales más abundantes que se encuentran en la corteza terrestre es el aluminio, el hierro, el calcio, el magnesio, el sodio, potasio, el manganeso, ¿sí? Y el agua de mar es muy rica en diferentes iones metálicos como el sodio, el calcio, ¿sí? En donde hay grandes zonas de plataforma oceánica que están cubiertas por nódulos de magnesio, los cuales componen principalmente el manganeso junto con el hierro, níquel, cobre, cobalto en estado de combinación química. Entonces, en los procesos metalúrgicos, ¿sí? Lo que es importante, ¿sí? Que la metalurgia, para tener una definición, es la ciencia y tecnología de la separación de los metales a partir de sus menas y la preparación de aleaciones, ¿sí? Repasando nuevamente qué es una aleación, es una disolución sólida de dos o más metales o de un metal o metales con más o no metales. Los tres principales formas de recuperar un metal son la preparación de la mena, la producción del metal y la purificación del metal. Entonces, en cuanto a la preparación de la mena, en el tratamiento preliminar, ¿sí? El mineral deseado se separa de los materiales del desecho, como ser la arcilla y minerales de silicatos, que en general reciben el nombre de ganga, ¿sí? Entonces, el método que se utiliza para la separación es la flotación. En la mena se muele finamente y se vierte agua que contiene aceite y detergente, y esta mezcla líquida se bate o se introduce aire para formar una espuma. El aceite moja las partículas de mineral de manera selectiva y arrastra hacia la superficie de la espuma, ¿sí? Y estas gangas se depositan en el fondo. Esta espuma se recoge, se rompe, se seca, se recuperan las partículas de los minerales. Otros procesos de separación física, ¿sí? Se va utilizando la propiedad magnética de los minerales, como los metales ferromagnéticos, ¿sí? Que son atraídos por imanes. Particularmente la magnetita, ¿sí? Se puede separar de las gangas mediante un electroimán fuerte. El mercurio, como amalgama, ¿sí? Es una aleación de mercurio con otro metal o no metal, y se lo utiliza al mercurio para extraer un metal de mena. El mercurio se disuelve en la plata y el oro para formar una amalgamia líquida que se separa con la facilidad del resto de la mena. Y el oro y la plata se recupera fácilmente por la destilación del mercurio. Entonces, dentro de la tablita que íbamos a analizar, ¿sí? Los principales minerales que vamos a encontrar sin combinar es la plata, el oro, el bismuto, el cobre, el paladio y el platino, ¿sí? Después tenemos los carbonatos que están combinados, ¿sí? Tenemos los halogenuros, los óxidos, los fosfatos, los silicatos, los sulfuros y los sulfatos. Dentro de la producción de los metales, en sus formas combinadas siempre tiene el número de oxidación positivo, y la producción de un metal libre es un proceso de reducción. En estas operaciones, para llevar al metal a un estado químico más adecuado para la reducción, por ejemplo, la mena de calcinada, para eliminar las impurezas volátiles y al mismo tiempo convertir los carbonatos y los sulfuros en óxidos correspondientes, los cuales se reducen mejor para producir metales puros, ¿sí?
Entonces, acá se destaca la conversión de los sulfuros en óxido, que son importantes para la fuente de dióxido de azufre, ¿sí? Uno de los contaminantes más comunes que encontramos en el aire. La forma de obtener el metal puro es por reducción de sus compuestos, que depende del potencial de estándar, de la reducción del metal, ¿sí? Y en este caso los procesos de reducción de los metales, dentro de los procesos metalúrgicos que se utilizan, la pirometalurgia, que es un proceso que se lleva a cabo en temperaturas elevadas, y estos procedimientos se logra la reducción en medios químicos o electrolíticos. Dentro de la reducción química, ¿sí? Es posible utilizar un agente reductor, un metal más electropositivo que otro para separar, y este último a partir de los compuestos de alta temperatura. En este caso, el hidrógeno molecular se emplea como un agente reductor y de esa manera se hace la preparación del tungsteno, ¿sí? A partir del óxido de tungsteno, que estamos con valencia 6. Dentro de la reducción electrolítica, ¿sí? Se aplican a los metales. Bien, entonces, la reducción electrolítica se aplica a los metales muy electropositivos, como sodio, magnesio y aluminio. Dentro de la metalurgia del hierro, ¿sí? El hierro se encuentra en la corteza terrestre en muchos minerales, como por ejemplo la pirita, la hematita, ¿sí? Y entre ellos son especialmente útiles para la extracción del hierro. El proceso metalúrgico del hierro implica la reducción química de los minerales de carbono en un alto horno, ¿sí? Por la parte alta del horno se introduce una mena concentrada de hierro, de piedra caliza y coque. Se hace pasar una corriente de aire caliente desde la parte inferior del horno hacia arriba, y de aquí el nombre que tiene de alto horno. Entonces el oxígeno gaseoso reacciona con el carbono del coque, que forma principalmente el monóxido de carbono y un poco de dióxido de carbono. Estas reacciones son exotérmicas y reaccionan con los óxidos de hierro en diferentes zonas de temperatura, ¿sí? Y la piedra caliza se descompone en el horno. El óxido de calcio reacciona con las impurezas del hierro y óxido de aluminio. Esta mezcla de silicato de calcio y aluminio se mantiene fundida a la temperatura de horno y se conoce como escoria. Pasa el tiempo, la mena desciende hacia la parte inferior del horno y para ese entonces ya tenemos la parte que ha sido reducida, la mayor parte ha sido reducida el hierro, ¿sí? La temperatura de la parte baja del horno baja, y al punto de fusión del hierro impuro. Y este hierro impuro se encuentra en la parte baja del horno, que se puede drenar hacia un recipiente debido a que la escoria es menos densa sobre una capa de hierro fundido, y es posible separarla en ese momento de esta manera, ¿sí? Entonces, este es el formato que tiene el horno que veníamos hablando. Y el hierro se extrae de forma que contiene muchas impurezas. El hierro de fundición contiene hasta un 5% de carbono, silicio, fósforos, magnesio y algunas otras impurezas provenientes de los minerales silicatato y fosfato, en tanto que el carbono y el azufre provienen del coque. El hierro de fundición es granular, quebradizo y tiene un punto de fusión relativamente bajo. Por lo tanto es moldeable y también se lo conoce como hierro fundido. Dentro de la manufactura del acero, que es una de las industrias metalúrgicas más importantes, ¿sí? El acero es una aleación de hierro que contiene el 0,03 hasta el 1,4% de carbono y diversas cantidades de otros elementos. Esta amplia gama de propiedades mecánicas útiles asociadas al acero se debe principalmente por su composición química y los tratamientos térmicos particular del acero.
Para la producción del acero es un proceso de reducción que se hace la transformación del óxido de hierro en hierro metálico, ¿sí? Y esta conversión en acero es un proceso de oxidación en que las impurezas deseables se separan del hierro mediante la reacción del oxígeno gaseoso y se aplican métodos en la manufactura que es el proceso básico con el oxígeno y este proceso es el medio más común para producir acero como consecuencia de la facilidad de operación y los tiempos que lleva son muy cortos, alrededor de 20 minutos, que se requiere para una conversión a gran escala. El proceso básico del oxígeno, el hierro fundido, proviene también del alto horno, se convierte en un recipiente cilíndrico que se centra en la posición vertical, se introduce el oxígeno a presión sobre el metal fundido a través de un tubo enfriado de agua y en estas condiciones el magnesio, el fósforo, el silicato, ¿sí? Reaccionan con el oxígeno para formar óxidos y estos óxidos reaccionan como los fundentes apropiados para formar la escoria y el tipo del fundente, ¿sí? Como estamos observando en la imagen, está seleccionado y depende de la composición del hierro. Y si las principales impurezas son el silicio, el fósforo y el hierro, se agrega óxido de calcio. Luego se toman muestras a intervalos del acero fundido y se busca una mezcla deseada de carbonos y otras impurezas. Y también se hace girar el recipiente en una posición horizontal y las propiedades de acero no solo dependen de su composición química, sino de su tratamiento térmico. A altas temperaturas el hierro y el carbono se combinan en acero para formar el carburo de hierro. Esta reacción es endotérmica y favorece a la formación de las cementitas a altas temperaturas y cuando se enfrían en forma lenta el acero que contiene el equilibrio de esta reacción y el carbono se separan en pequeñas partículas de grafito, lo cual imparten el acero un color gris. El acero se enfría de manera rápida porque no alcanza el equilibrio y el carbono permanece principalmente en la forma cementita, ¿sí? Y es de color claro, más duro, quebradizo, que contiene el grafito. El calentamiento del acero en la temperatura propia es de corto tiempo y posterior al enfriamiento se proporciona el acero de ciertas propiedades mecánicas deseadas que se conoce como templado. De esta manera es posible modificar la proporción del carbono y se presenta en forma de grafito, de cementita, dentro de los límites en función de la composición y propiedad que tienen varios tipos de acero, ¿sí? Como estamos observando en esta tabla. Dentro de la purificación de los metales que son preparados por reducción, se requiere un tratamiento posterior para la eliminación de las impurezas y se utilizan tres tipos de procedimientos, que es la destilación, en donde los metales tienen un bajo punto de ebullición, por ejemplo como el mercurio. Se puede separar otros metales mediante la destilación fraccionada y es un método de destilación fraccionada muy conocido, conocido como el proceso de Mond, para la purificación del níquel, ¿sí? Entonces el monóxido de carbono gaseoso sobre el níquel pasa y forma el tetracarbonilo de níquel, que es volátil y es una sustancia muy, muy tóxica que se separa de las impurezas menos volátiles por la destilación. Por otro lado, el otro método que se utiliza es la electrólisis, ¿sí? Que es una técnica de purificación. El cobre metálico obtenido por la tostación contiene impurezas de zinc, de hierro, de plata y los metales más electropositivos se eliminan por un proceso electrolítico en el cual el cobre impuro actúa como un ánodo y el cobre puro actúa como un cátodo en una disolución de ácido sulfúrico que contiene
que contiene cobre, ¿sí? Y acá estamos observando la reacción. Entonces los metales reactivos del ánodo del cobre, como el hierro y el zinc, se oxidan en ánodo y pasan a una disolución de iones de hierro y de zinc. Sin embargo, no se reducen en el cátodo. Y los metales menos electropositivos, como la plata y el oro, no se oxidan en el ánodo y entonces se disuelve el ánodo de cobre y estos metales caen al fondo de la celda y dan así como resultado el proceso electrolítico, es la transferencia del cobre desde el ánodo hacia el cátodo. Y el cobre preparado de esta manera tiene una pureza superior al 99,5%. Y el último método es la refinación por zona, ¿sí? Que se utiliza para la obtención de metales muy puros, es la refinación. Este proceso es una varilla metálica que contiene algunas impurezas, se pasa a través de una bobina eléctrica de calentamiento que funde el metal. La mayoría de estas impurezas se disuelven en el metal fundido puro, dejando las impurezas en la proporción metálica fundida que todavía en el interior de la bobina de calentamiento, ¿sí? Esta refinación, el metal líquido actúa como un disolvente y las impurezas como soluto. Y las zonas fundidas se llevan las impurezas a una mayor concentración y llega al final de la varilla, se enfría y después se corta. La repetición de este procedimiento se realiza varias veces y se logra una pureza superior al 99,9%.